Recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Pero ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Pero ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Pero ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Pero ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Pero ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea.
Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Porque ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces, es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también, ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Porque ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces, es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también, ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Porque ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces, es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también, ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Porque ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces, es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también, ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Porque ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces, es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que se reorienta, que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también, ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente la narrativa de la música mexicana, que algunas de ellas hacen apología de la violencia, de las drogas, una visión de la mujer como objeto sexual. Lo vamos a cambiar. Estoy empeñada en que así sea. Ya tenemos una alianza muy grande con músicos, con productores de este lado de la frontera y del otro lado. Porque ya ven que la música mexicana se oye muchísimo en Estados Unidos. Entonces, es una alianza que vamos a hacer para promover la música mexicana con otros contenidos que no tengan nada que ver con la apología de la violencia. Entonces, qué bueno que
se reorienta que ya todas estas series que hacen apología de los narcotraficantes y todo esto ya quede en el pasado. Recuerden que también ya lo vamos a anunciar, está de veras muy bonito ese proyecto. Vamos a cambiar completamente ese proyecto.